Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, licenciado. Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está, Lice? Buenas tardes, ¿todo bien? No se olviden anotarse en el chat para la asistencia. Hay que anotarse en el chat para la asistencia. No, hay 27 participantes y apenas 7 en el chat. 7 que estuvieran asistiendo. ¿No? Anótense en el chat, por favor. Ya va 8, 9, 10, así. Anótense todos en el chat que es para la asistencia. Eso da opción a imprimir y anotar ahí en las clases sincrónicas. Anótense en el chat. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Anótense en el chat, por favor. En el chat solo están 16 y están 28 participantes. 12 que no están registrados en el chat. Bien. Solo recordar que mañana deben venir el primer grupo y segundo grupo presencial. Vamos a empezar con nutrición, ¿no? Desde las 2 de la tarde hasta las 4:30. Es de la A hasta la M. De la A hasta la M. Hasta Michelle, Naldi, Karina. Y desde Paco, la P adelante, Paco, Prado, Ramos, Santos, Torres, Vargas, Vera, Quiñones, en el segundo grupo junto a Salud Ambiental, ¿no? A las 4:30 hasta las 6:30. 2 horas sería en realidad, ¿no? El primer grupo sería de las 2 hasta las 4. Traten de conseguirse un mandil o guardapolvo blanco. No es obligatorio. Si no tienen, no pueden, ni modo. Vénganse. Vénganse. ¿Cómo están? Dicen, el guardapolvo tiene que ser con manga larga, ¿eh? No. Puede ser manga Puede ser corta. manga corta, también puede ser corto, largo. Lindo fuera, pero Ah, ya. blanquito, ¿no? Ya le dicen, gracias. Solo es para ver modelos anatómicos. Dicen, Los muñecos que tenemos, eso vamos a desarmar y van a armar ustedes, ¿no? O sea, tienen que saber dónde se coloca el riñón, dónde se coloca el corazón, dónde entran los pulmones, los riñones,
¿no? El aparato reproductor masculino, femenino. Eso es lo que tenemos que hacer el día de mañana. Entonces, a las 2 les espero a nutrición hasta la M, de la A a la M, ¿no? De la P adelante, segundo grupo, más salud ambiental. Los de Santa Cruz quedan liberados, ¿no? Ya la doctora coordinadora va a ver cómo va a ser con ustedes. Los de Santa Cruz quedan liberados, ¿no? No van a poder venir. Bien, entonces, hoy nos toca hacer un repaso del sistema cardiovascular, si tuvieran alguna pregunta, y del sistema respiratorio. Bien, no sé si hay alguna duda. Han subido sus tareas, no ha habido problemas. Sí, profe, buena tarde, Santa Cruz, Javier Campo. Efectivamente, ha habido un problema con el tema del sistema con el tema de envío por el correo. Algunas veces no acepta, doctor, para enviar por el medio del correo. Eso sería, doctor. Ay, ay, ay. La doctora Katia mandó un link último. ¿Ni por ahí? Creo que se nos fue el compañero. Bueno, ¿alguna otra observación o alguna limitación que han tenido? Buenas, Doc. ¿Cómo está, Lice? Bueno, lo único, Lice, digamos, de que como le hablé, no ve en su privado, no pudo responderme esa parte de los grupos. Ya. Le cuento. Obviamente, ¿no? Tenemos un tiempo, yo creo, no libre para realizar cosas, pero algunos no estábamos confiando, digamos, en esperar al grupo para realizar los trabajos. Pero ya que no había tanta comunicación, sugiero nomás, Lice, de que sean nomás los trabajos así como estamos haciendo personales, porque creo que la mayoría lo hizo personal, ya que no hubo mucha coordinación como grupo. Algunos trabajando. Sí, sí. La verdad es que cuando hacen en grupo, hacen una carátula, los componentes, pero solo califica uno el Moodle, no al grupo. No hay cómo. Por eso les había dicho, si bien han trabajado en grupo, pero suban personalmente, ¿no? Cada uno suba lo mismo. Todo lo del grupo suban lo mismo. Ahora también recordarles esto. Bueno, voy a silenciar, no sé quién se están. El que quiere hablar conecta micrófono, entonces, ¿ya? He silenciado a todos. Bueno, les decía entonces de que no estamos calificando. Si bien estoy subiendo un 100 o 80%, eso es movible, ¿no? Es movible. Lo que quiere la doctora es de que suban, debería poner ok, nada más. Pero al final se va a calificar el portafolio de evidencias, ¿no? Es como tienen que ir juntando todos sus trabajos. Y les estamos indicando de que si ha faltado las funciones o alguna cosa, complementen para el final. Al final vamos a revisar uno por uno todo su portafolio de evidencias. Por lo menos aquí en Cochabamba, desde antes de ayer creo se ha liberado todo. Ya no hay ninguna restricción, los casos han bajado, ¿no? Y para ayer tenemos, creo, 30 casos nada más, de lo que teníamos 1.000, 2.000 casos, ¿no? Por día. Ahora ya ha bajado, entonces ya estamos, bueno, han indicado inclusive si el barbijo también no es obligatorio, dice, pero siempre hay que cuidarse en lugares concentrados, mejor usar barbijo, ¿no? Las vacunas son importantes, eso es importante. Yo creo que tal vez desde el próximo módulo ya estemos en forma presencial, ¿no? En forma presencial, porque ya no hay, digamos, peligro de pandemia, ¿no? De pandemia del COVID-19.
ya no habría peligro, ¿no? Han bajado ya los casos. Miren cuántos habitantes somos aquí en Cochabamba, casi 600.000 habitantes aquí en la ciudad. No, claro, con todo, con provincias y todo pasamos el millón, ¿no? Pero 600.000 y para ayer solo 30 casos es pues bajísimo, ¿no? Es bajísimo. Su 10% sería 600 casos, ¿no? El 1% 60 casos. Entonces 0,5% de casos hemos estado teniendo, ¿no? Eso es bajo. Bien. Dicen una preguntita. Nosotros como grupo estábamos presentando una persona, cada trabajo por grupo. O sea, solo una persona subía. ¿Y habría algún problema? Porque en la carátula están nuestros nombres. No, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Lo ideal es, bueno, están incentivándoles a ustedes que trabajen en grupo, ¿no? Sí, dicen, como le decía, digamos, yo he entregado, diré, mi compañero entrega el primer trabajo, mi otro compañero el segundo. Así estábamos haciendo, dicen. Está bien, está bien, está bien. No se ha dicho en grupo, Ay, ay, ay. solo que en el Ay, ay. no califica el grupo, pero yo veo la carátula y anoto a los compañeros, ¿no? Y cuando llego a un compañero que no tiene nada, pero veo que hicieron en grupo, entonces le anoto igual, ¿no? Le anoto. Todo eso tienen que Gracias. para el final, ¿no? Para el final, para el portafolio de evidencias. Todo lo que están trabajando tienen que archivar, archivar, archivar y presentar al final. Eso recién se va a calificar. No, estas calificaciones son movibles, no son oficiales que las estoy poniendo yo, porque también al final, habiendo 8 trabajos de cada uno y son más de 40, va a ser complicado calificar, ¿no? Entonces, poco a poco yo estoy calificando y dejando constancia de qué es lo que les falta, ¿no? En el primer trabajo a la mayoría le faltaban las funciones. No había funciones. Entonces eso tienen que completar y no subir, sino guardar en su trabajo para el final. Al final cada uno va a presentar en este módulo un portafolio de evidencia, ¿no? Tienen que tener. Y por grupo también tendrían que tener. El primer trabajo es individual y el segundo es grupal. Pero si no pueden hacer en grupo, lo hacen también. No hay problema. Buenas tardes, doctor. La palabra. Adelante. ¿Quién habla? Javier Campo, Santa Cruz. Adriana Campos Rodríguez dice. Ya, sí, va a disculpar, es que he entrado con el correo, no me di cuenta con el correo de mi niña. Doctor, lo siguiente, bueno, nosotros como saneamiento ambiental en el grupo que nos tocó, ya, Estrella se llama nuestro grupo, lo siguiente, nosotros hemos tenido que coordinar siempre quizás para poder subir la tarea grupal y quizás los habrá visto y lo han analizado. Pero creo que en el mismo certificado del análisis clínico que tiene, nosotros ponemos siempre todos los nombres del grupo, de los participantes en trabajo. Quizás lo habrá ya terminado de revisar, no sé. Si tal vez alguna observación, por favor, háganos dar a conocer anticipadamente para tal vez corregir, por favor, doctor. Eso sí, sería sí. de parte. ¿Ya? Gracias. Muy bien, gracias por la observación. ¿Alguien más antes de que empecemos al repaso del sistema cardiovascular y sistema respiratorio? ¿Alguien más quiere decir algo? Bien. No habiendo entonces, vamos a compartir, voy a compartir con ustedes el documento que ya lo tienen, ¿no? Que ya lo tienen. Ahí está. Ahí está el sistema cardiovascular. Bueno, además es recordar, ya lo han leído ustedes, ¿no? Que este sistema cardiovascular se compone por el corazón y por las arterias, las venas, las arteriolas, ¿no? Que van a llevar
a través del corazón va a bombear, ¿no? Hacia el pulmón, y del pulmón se va a oxigenar y va a llevar mediante los vasos sanguíneos a todo el cuerpo, ¿no? Llevando oxígeno para su subsistencia. Para su subsistencia. Entonces, de eso compone el corazón, vasos sanguíneos y la sangre. ¿Qué elementos de competencia tiene? Identifica los elementos anatómicos de los diferentes sistemas y su función. Primeramente hablamos del corazón, ¿no? Ahí vemos la foto del corazón, ¿no? Lleno de vasos. No, lo azul siempre son venas, los rojos arterias, lo amarillo son los linfáticos y las arteriolas que no se ven lógicamente, no son más pequeños. Y saben, por norma, ¿no? La sangre venosa lleva, perdón, las venas llevan sangre venosa y las arterias llevan sangre arterial con oxígeno. La venosa ya no tiene oxígeno, tiene más dióxido de carbono que va a eliminar en el pulmón para oxigenarse nuevamente, ¿no? Y para eso tenemos dentro del corazón dos bombas, una bomba izquierda, una bomba derecha, ¿no? La bomba izquierda que va a distribuir a todo el cuerpo y la bomba derecha que va a bombear hacia el pulmón y va a recibir del pulmón, ¿no? Sangre oxigenada. Entonces hay ese entendido y acá hay una pregunta de examen. Díganme a ver ustedes, el que quiere hablar con este micrófono, díganme, ¿una vena puede llevar sangre oxigenada? O al revés, ¿una arteria que puede llevar sangre sin oxígeno? ¿Qué dicen? Una arteria puede llevar sangre oxigenada o una vena. No, claro, eso es norma. La sangre arterial lleva sangre oxigenada, ¿no? Claro. La vena lleva sangre sin oxígeno o sangre venosa. La pregunta es al revés. ¿La vena podría llevar sangre oxigenada? Sí. Sí. ¿O la arteria podría llevar sangre venosa? Digo, una arteria podría llevar sangre venosa sin oxígeno. ¿Sí o no? Sí. A ver, un No, ejemplo. doctor, no creo, no creo. Las venas pulmonares. Ya, a ver, un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quién ha dicho sí? ¿Qué arteria lleva sangre venosa? Venas, dicen. Han dicho que la arteria puede llevar sangre venosa, eso he escuchado. Sí han dicho. Ahora díganme cuál arteria lleva sangre venosa. La arteria subclavía izquierda. No. ¿Alguien? ¿O qué vena lleva sangre arterial? La aurícula izquierda lleva. ¿Hay o no hay? Creo que no han visto bien ese sistema circulatorio, ¿no? Bien. La sangre venosa, acá está con nombrecitos, ¿no? La vena cava inferior, Vena cava la inferior. vena cava superior, ¿no? Que viene de la circulación mayor y circulación menor, llevan sangre venosa al corazón.
y del corazón se va a bombear esa. Otra vez voy a silenciar. Alguien está con radio, creo. Ya. El que Es María, doctor. ¿Perdón? Diga. Hola. Conecte el micrófono. Bien. Las venas que van del corazón hacia el pulmón, ¿no? La vena pulmonar izquierda y derecha llevan sangre, perdón, las arterias. Las arterias pulmonares izquierda y derecha llevan sangre venosa al pulmón. Y del pulmón sale la arteria, ¿no? La arteria pulmonar izquierda y derecha que traen al corazón al lado izquierdo, a la aurícula izquierda, traen sangre oxigenada. Entonces, esa arteria pulmonar izquierda y derecha tiene sangre oxigenada, ¿no? O sangre arterial. Entonces, esas son las excepciones, ¿no? Excepciones de la vena no siempre lleva sangre venosa y la arteria no siempre lleva sangre arterial. Y ya del corazón izquierdo, de la aurícula al ventrículo y del ventrículo mediante la aorta, se va a distribuir a todo el organismo, ¿no? A todo el organismo. Tanto la circulación menor como la circulación mayor. Bien, esa aclaración nada más acá en este dibujo que tenemos. Luego, la configuración interna del corazón. Configuración interna. Acá tenemos dos aurículas, una izquierda y una derecha, y dos ventrículos, una izquierda y una derecha. Toda la sangre pulmonar, digo, toda la sangre venosa del cuerpo, ¿no? De la circulación menor, circulación mayor, llega a la aurícula derecha, ¿no? Por la vena cava superior y vena cava inferior, que llevan sangre venosa. De esta aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y de ahí se va a bombear hacia los pulmones, ¿no? Mediante la arteria pulmonar izquierda y la arteria que van a llevar, pero sangre venosa, sin oxígeno, ¿no? Van a llevar. Y en el oxígeno, vamos a ver después en el sistema respiratorio a nivel de alvéolos, donde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces decimos de que de la arteria pulmonar izquierda y derecha que llevan sangre venosa al pulmón, va a volver mediante la vena pulmonar izquierda y derecha, va a volver a la aurícula izquierda, la sangre oxigenada. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo, la sangre oxigenada, y de acá de ese ventrículo izquierdo se bombeará pues hacia la aorta, ¿no? Hacia la aorta, a las arterias troncales, digamos, para distribuir a todo el cuerpo. Esa es la hermenéutica que pasa dentro del interior del corazón. Lógicamente tienen válvulas, ¿no? Válvula auriculoventricular, ¿no? Que se llama la tricúspide, aquí en el lado derecho, y en el izquierdo la válvula bicúspide, ¿no? Auriculoventricular izquierdo. Bicúspide que tiene dos terminaciones y la tricúspide que tiene 3 terminaciones, ¿no? A eso va. Bien. Luego tenemos acá para hablar el ciclo cardíaco. No, lo normal es 75 latidos por minuto en una persona adulta. ¿No? 75 latidos por minuto. En los niños es más rápido. Puede llegar a 100, 120. ¿No? Y en el ciclo cardíaco tenemos 2 periodos.
Uno, la sístole, que es el periodo de contracción, que podemos diferenciar la sístole auricular y la sístole ventricular, donde las cavidades expulsan la sangre, ¿no? En la sístole. Y en la diástole es el periodo de relajación y durante ella se llenan de sangre las cavidades del corazón. La sangre se mueve gracias al cambio de presiones. Luego entonces tenemos que la presión de la sangre que contiene aumenta y cuando se relaja la presión dentro de la cavidad disminuye, ¿no? Entonces ese es la sístole y la diástole. Entonces en la diástole es el llenado ventricular y en la contracción sería la sístole, ¿no? La sístole que va expulsando a todo el cuerpo la sangre que tenía el ventrículo izquierdo. Su conexión, dice ahí acá, la circulación sanguínea, acá tenemos la circulación menor y la circulación mayor. Decíamos entonces que acá del ventrículo derecho por la arteria pulmonar va a ir sangre venosa al pulmón, se va a mezclar y va a oxigenarse, ¿no? Mediante los lechos capilares de los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. Y vamos a ir vamos a recordar acá, ¿no? Que la arteria pulmonar lleva sangre venosa. Ya se oxigena en el pulmón y la sangre arterial va a volver por la vena pulmonar al corazón, ¿no? A la aurícula izquierda. Y del ventrículo izquierdo se va, mediante la aorta, se va a distribuir en todo el cuerpo, ¿no? Es esa la distribución de la circulación menor y de la circulación mayor. Acá tenemos los grandes vasos, la arteria aorta, ¿no? Que va a llevar, de ahí se va a distribuir tanto a la circulación menor como a la circulación mayor. En este gráfico, de alguna manera, muestra las arterias que nutren la cabeza, ¿no? Que van al cerebro, el tronco y los miembros inferiores. Bien. Niveles de organización de los vasos sanguíneos. Tenemos las arterias, arteriolas, tenemos los capilares, las vénulas y las venas, ¿no? Entonces las arterias transportan la sangre a alta presión y poseen fuertes paredes vasculares. En ellas el flujo sanguíneo es rápido. Y las arteriolas surgen de la ramificación de las arterias. Sus paredes pueden contraerse o dilatarse, lo que permite modificar el flujo a rendimiento.
Los capilares surgen de las ramificaciones de las arteriolas. Son vasos sanguíneos muy finos, sin capa muscular, por donde los líquidos, nutrientes y las vénulas recorren sangre de los capilares y confluyen de forma progresiva a venas cada vez mayores y por último las venas, la confluencia de vénulas del lugar a las venas que funcionan como conductos para el transporte. Y en la parte inferior tenemos acá en porcentaje, ¿no? Tenemos acá podemos apreciar que las venas y vénulas sistémicas abarcan un 64%. Bien, ¿no? Entonces ahí tenemos un porcentaje de vasos pulmonares 9%, corazón 7%, ahí tenemos el corazón 7%, las arterias y arteriolas 13% y los capilares sistémicos 7%. Acá hay que reconocer la parte celeste que es 64%, que está comprendida por las vénulas y venas, ¿no? La sangre sin oxígeno. Hablando de la sangre, tenemos acá glóbulos rojos, glóbulos blancos y tenemos también las plaquetas, ¿no? Que sirven para la coagulación y el plasma. En los glóbulos rojos tenemos los eritrocitos. Los glóbulos blancos se dividen, ¿no? En linfocitos, en neutrófilos, ¿no? Y los eritrocitos son de la sangre arterial. Y las plaquetas que sirven en cualquier herida para cohibir las hemorragias o para apoyar la coagulación. Bien, tenemos acá que la sangre representa aproximadamente el 8% del peso total. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí. Una consultita. ¿Qué sucede cuando un paciente o una persona tiene escaso o aumento de glóbulos rojos o no tiene muchos glóbulos rojos? A eso quisiera. Muchos glóbulos rojos, por favor. Ya, cuando hay mucho glóbulo rojo, llamamos mayormente la poliglobulia. Poliglobulia, ¿no? Mayormente eso pasa en lugares altos, La Paz, en el altiplano. La gente se vuelve morada y cuando lo hace en laboratorio tiene muchos glóbulos, digamos, en su sangre y les recomiendan bajar a lugares como Cochabamba, Tarija o Santa Cruz, ¿no? A veces personas que tienen poliglobulia aquí en Cochabamba están cierto tiempo, 1 año, 2 años, hasta 5 años, y nuevamente su poliglobulia comienza a molestar o a complicar. Tienen que bajar entonces más abajo todavía, ¿no? Sobre el nivel del mar. Ahora, no tener glóbulos rojos. Sabemos que en persona adulta 5 millones es el número ideal de glóbulos rojos, ¿no? Y una hemoglobina del 16%, que es lo ideal también. Si vemos que hay pocos glóbulos rojos, ¿no? Vamos a decir
unos 3.000, 2.500 por decir, entonces ahí vamos a hablar de un cierto tipo de anemia, ¿no? Anemia. Y ahí la recomendación será una transfusión de sangre, ¿no? Hacer un estudio del tipo de sangre y hacer la transfusión. Eso para mejorar esa anemia. Y también recomendar que se alimente de cosas que tengan hierro especialmente, ¿no? Como el hígado, por ejemplo. Las verduras verdes, ¿no? Tienen hierro. Y todo eso para que aumenten los glóbulos rojos especialmente. Doctor, entonces esto es concerniente también lo que le puede suceder a los pacientes o las personas que tengan leucemia. En leucemia no. En leucemia ya es cáncer de la sangre, ¿no? Cáncer. Y hay células patógenas. Otras células patógenas que se encuentran en la sangre. Por eso hacen transfusión de sangre para eliminar esa sangre, esos, vamos a decir, esos corpúsculos malignos y reemplazar por corpúsculos benignos, por decir. Es una patología de la sangre, la leucemia. Mayormente le llaman cáncer de la sangre, ¿no? Y yo he visto que se complican y se mueren, ¿no? Pero les hacen cada vez transfusión de sangre y el costo es muy alto, ¿no? Entonces hay esa situación que a veces los parientes una vez pueden donar sangre para su pariente, pero 2 veces, 3 veces, 4 veces ya muy complicado, ¿no? Entonces hay esa situación también del cáncer de la sangre que se le llama leucemia. Y bien, gracias, doctor. Los expertos en la sangre se llaman hematólogos. Hematólogo es el experto en sangre. ¿Cómo se llama el especialista en mama? ¿Alguien sabe? Ahí es Mastólogo. mastólogo, ¿no? Bien. ¿Alguna vez alguien dijo mamólogo? No es. No, es mastólogo. La mastología es el estudio de la mama, ¿no? Y los médicos se especializan, ginecólogos especialmente se especializan en mastología y son especialistas en mama, por decir. Bien, entonces hay ese tipo de situaciones que se pueden prever también en complicaciones de la sangre. Lógicamente hay una variedad y sin fin, digamos, de patologías, ¿no? Relacionadas a la sangre. Nosotros estamos viendo solamente la parte normal, ¿no? Y acá tenemos funciones del sistema cardiovascular que hay que ver 3 aspectos fundamentalmente, ¿no? Uno sería el gasto cardíaco, otro la presión sanguínea y otro el intercambio capilar. El gasto cardíaco mayormente se refiere a la cantidad de sangre en litros que expulsa el corazón en un minuto. ¿Cuántos litros por minuto, no? Hay esa situación. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De que se tiene acá, con un ejercicio a veces, los latidos del corazón van en aumento. A medida que va haciendo el ejercicio, va a aumentar los latidos del corazón. Normalmente es 70, 75, dice aquí el documento, ¿no? Latidos por minuto. Y el volumen sistólico es de 70 mililitros por latido. Entonces el gasto cardíaco se mide en función a esta situación. Luego pasamos a la presión sanguínea. Acá en cuanto a la presión sanguínea tenemos ya aparatos para la medición, ¿no? El tensiómetro, hay diferentes tipos de tensiómetro. Hay otros que son anaeroides, lo llaman, otros con, vamos a decir, ya hospitalarios, por decir, ¿no? Los hospitalarios de mesa que tienen para medir, y los últimos que han aparecido ya digitales que son, se colocan en la muñeca, presionan un botón, se insufla y solito va marcando la presión arterial que tiene una persona. Debemos recordar que lo ideal, bueno, acá nos dice en el documento, ¿no? 110 durante la sístole y 70 durante la diástole. Mayormente se maneja 120-80, ¿no? Milímetros de mercurio como presión arterial
normal, ¿no? Y hay que ver, hay que darle mayor importancia a la parte diastólica. Cuando llega a 90 o sube de 90 la diastólica, ahí sí podemos considerar como hipertensión, ¿no? La diastólica es la que manda, vamos a decir así, y 90 es el límite. Menos de 90, normal. Más de 90 puede ser ya una hipertensión inicial, una hipertensión media o una hipertensión ya grave, por decir, ¿no? Grave. Entonces, con ese aparato medimos la presión, ¿no? Hay los tensiómetros de mercurio hospitalarios y los tensiómetros aneroides, los que insuflan, ¿no? En enfermería nos colocan ahí en el brazo, insuflan y luego con el poniendo estetoscopio van escuchando en qué momento empieza el primer latido y en qué momento desaparece. El primer latido sería para ver la sistólica y el segundo para ver la diastólica. Entonces ahí nos indican, digamos, si es 110/70 está normal, ¿no? Pero si está 140 y 90, estaría en principio de una hipertensión leve. O si estuviera una presión de 180, 100, ahí sí una hipertensión ya declarada, ¿no? Eso cuando medimos la presión arterial en una persona. Ya se había dicho que hay digitálicos, ¿no? Digitálicos, y también la ciencia como avanza, hay un aparatito que se pone en el pulgar hay que, se engancha al pulgar nada más, y en el aparato está midiendo la presión. Cuando baja la presión ya suena la alarma, ¿no? Suena la alarma, entonces el médico o enfermero que está viendo o colocó ese aparato tiene que saber que cuando suena su alarma, el paciente está bajando, o del paciente está bajando su presión arterial. Esto mayormente es de uso en quirófanos, ¿no? En quirófanos saben ustedes que se abre abdomen, digamos, hay sangrado, van secando, van aspirando, va perdiendo sangre el paciente, ¿no? Aunque esté echando suero por otro lado. Entonces, ahí la presión se mide, está marcando ese aparato especial o especializado, y cuando baja la presión va a sonar seguramente. Y cuando suena, vamos a ver que hay baja presión. Entonces, esa recomendación, ¿no? El 90 diastólico es la clave en presión arterial. Lógicamente, ustedes como nutrición o como salud ambiental no lo van a realizar tal vez, no es más de uso de enfermería, pero como cultura general sí tienen que saber. Especialmente las nutricionistas, si hay anemia, por ejemplo, ¿no? Si hay anemia, tendrán que dar alimentos o una dieta, ¿no? Rica en hierro, ¿no? Así como el hígado, las verduras verdes especialmente, que tienen bastante hierro, ¿no? Para poder sobrellevar, digamos, esa anemia. Entonces hay esa situación. Llegamos al intercambio capilar. En el intercambio capilar, ¿no? Tenemos la salida del líquido neto y la entrada del líquido neto, ¿no? De acuerdo al flujo de sangre, habrá, ¿no? Cómo entra y cómo sale por cuestiones de presión, es por presión osmótica se llama, ¿no? Entonces ahí es cuando sale el líquido y cuando entra, lógicamente, a veces se hace pruebas con una membrana, ¿no? Y la tensión arterial es mayor que la presión osmótica. Y la tensión arterial es menor que la presión osmótica. Entonces, en un momento, cuando es mayor, va a ingresar al menor, ¿no? Y del menor al mayor va a salir también a veces. Hay ese intercambio capilar de los elementos nutritivos mayormente, ¿no? Ustedes saben que en diarreas a veces hay bacterias, hay virus, hay problemas de
de la absorción de alimentos en el intestino y todo pasa para formar, digamos, abundantes heces fecales líquidas que sería la diarrea, ¿no? La diarrea. ¿Y qué más podríamos indicar aquí? Bueno, con eso estaríamos terminando esta parte del sistema cardiovascular. Pasamos ahora al otro sistema, ¿no? Que es el sistema respiratorio. Ah, no, este es el vascular también. ¿Dónde está el respiratorio? Aquí está. Bien, en el sistema respiratorio lo que tienen que saber es que es el órgano o el sistema que nos ayuda a respirar, a introducir oxígeno a nuestro cuerpo y a todo el organismo para que tenga vida y eliminar dióxido de carbono. De eso se ocupa este sistema respiratorio mediante los pulmones y sus tejidos. ¿No? Los elementos de competencia identifica los elementos anatómicos de los diferentes sistemas y su función, lo que mañana vamos a ver en modelos anatómicos. La localización y configuración de los elementos anatómicos del sistema respiratorio son, ¿no?, las superiores y las inferiores. Las superiores mayormente comprenden la nariz, la cavidad nasal, la faringe, mientras que las inferiores comprenden la laringe, la tráquea y el árbol bronquial. No funcionalmente podemos indicar que hay dos zonas: la zona de conducción que purifica, humidifica, calienta y transporta el aire entrante, y la zona respiratoria recubierta por alveolos donde se produce el intercambio de gases. ¿No? Los alveolos, diríamos, sería la unidad funcional del sistema respiratorio. Así como del sistema nervioso es la neurona, igualmente acá tenemos los alveolos, ¿no? Los alveolos. Y tenemos ahí la nariz en superior, la nariz, cavidad nasal y la faringe. Y la inferior, la laringe, la tráquea, el árbol bronquial, que comprende a los bronquios, bronquiolos, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y al último los alveolos, ¿no? Todo eso dentro de los pulmones, dentro de los pulmones. Repasando parte por parte, vamos a indicar que las vías aéreas superiores, la nariz, ¿no? Todos nos podemos ver, es la única parte externa visible del sistema respiratorio, la nariz. Diferentes tipos de nariz, lógicamente, ¿no? Otros aguileños, otros tipo loro, digamos, otros tipo un poco achatados. Y hay mucha cirugía, ¿no? Queriendo hacerse en forma puntiaguda la nariz, se hacen operar. ¿No? Entonces, sé que cuesta $500 una cirugía de nariz, donde les abren por las fosas nasales, raspan el hueso del tabique nasal y lo suturan, y ahí va un poquito a conformar nueva visión de la nariz, ¿no? Entonces hay esa situación. Por interiormente en la nariz tenemos los cornetes, ¿no? Estos cornetes se dedican a la percepción de olores, sentido del olfato, a través de los receptores olfatorios. En la mucosa respiratoria que recubre la cavidad nasal encontramos una rica red de vénulas superficiales que irradian calor calentando el aire inhalado. De ahí que decimos que las vénulas superficiales de la nariz son las vénulas más delicadas, y cualquier soplo, digamos, al limpiarse la nariz extremo puede hacer sangrar la nariz, ¿no? Puede hacer sangrar. Pero estas vénulas irradian calor, calientan el aire que va a ingresar al cuerpo,
y a través del moco producido por las glándulas mucosas, los pelos de la cavidad nasal y células ciliadas de la mucosa, el aire es filtrado atrapando bacterias y partículas que luego serán destruidas por la deglución y digestión en el estómago de este moco contaminado. ¿No? Entonces, esos pelos, ¿no? Esas cerdas que se tienen, esos cilios, van a evitar que entren cuerpos extraños. Si se presenta un cuerpo extraño, rápidamente vamos a tener un reflejo del estornudo. El estornudo, ¿no? Que va a ser eliminar por la nariz ese cuerpo extraño. Es lo más importante. Entonces, la función de la nariz es introducir el aire puro, libre de cuerpos extraños y caliente, ¿no? Y caliente. Y la cavidad nasal está rodeada por un anillo de senos paranasales localizados en los senos frontales, senoidal, etmoidal y maxilar. Además de producir moco, los senos paranasales sirven como cámaras de resonancia para el sonido durante el habla y el canto. La resonancia es la prolongación, la amplificación y o la modificación de un sonido mediante la vibración. Y acá tenemos un esquema de la cavidad nasal que está separada de la cavidad oral por el paladar, ¿no? Entonces acá el paladar va a separar de la, digamos, de la faringe, orofaringe y de la cavidad nasal, con sus cornetes, ¿no? Todo eso que tiene contacto con la boca también, ¿no? Entonces podemos ver acá la laringe, la tráquea, que mañana lo vamos a ver así en modelo anatómico. Entonces vemos aquí la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe, ¿no? Tres partes importantes en la respiración, especialmente. También acá viene la deglución, ¿no? La alimentación, ¿no? Eso también hay que ver. Es un embudo dicha de 13 centímetros de longitud y la faringe se localiza detrás de la cavidad nasal y oral, por encima de la laringe y delante de la columna vertebral cervical. El aire ingresa por la porción superior, la nasofaringe, ¿no? Desde la cavidad nasal, luego desciende por la bucofaringe, que se encuentra detrás de la cavidad bucal, y finalmente por la laringofaringe, que desemboca en la laringe. Durante el proceso de tragado, la parte nasal de la faringe y la laringe y la cavidad bucal cooperan para sellar el conducto respiratorio, de forma que al tragar la comida no entre en la tráquea y en su lugar se dirija al esófago. La trompa de Eustaquio, que es el conducto encargado de drenar el oído medio, desemboca en la nasofaringe. Y es por esta continuidad que las infecciones faringias pueden terminar en infecciones en el oído, como la otitis media. Hablamos ahora de las vías inferiores, vías aéreas inferiores. La laringe, ¿no? La laringe, el aire inhalado llega a la laringe, que es una estructura hueca ubicada entre la faringe y la tráquea, compuesta por 8 cartílagos hialinos rígidos conectados, ¿no? Y la tráquea es la estructura que continúa la laringe y mide cerca de 12 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro. Se localiza por delante del esófago y se divide en dos a nivel de la quinta vértebra torácica, que está aproximadamente en la mitad del pecho, dando lugar a 2 bronquios. Ya lo vamos a ver mañana, no digo en vivo, sino en modelo anatómico. Sean puntuales, por favor, directamente en biblioteca. ¿No? Ahí al fondo, esa biblioteca en la planta alta, ahí vamos a estar nosotros. Ahí yo los voy a esperar. 2 de la tarde, ¿no? Hasta las 4 y de 4:30 hasta las 6:30 con el segundo grupo. Entonces, hay esa situación. Entonces, esta tráquea está revestida por una capa mucosa ciliada que ayuda a filtrar y expulsar el polvo.
¿no? El polvo y la acción constante de estos cilios transporta el polvo y otras sustancias hacia la faringe. A veces con el reflejo de la tos, ¿no? Va a eliminar ciertos cuerpos extraños que lleguen hasta este lugar. ¿No? Entonces es muy importante, la tos es un reflejo respiratorio de defensa, ¿no? Y puede eliminar cualquier cuerpo extraño a una velocidad de 120 a 150 kilómetros por hora. Hay esa situación también. Bien, entonces vemos aquí la laringe, la tráquea, sus anillos cartilaginosos y luego los bronquios, ¿no? Los bronquios que van a dividirse en bronquiolos, van a ingresar al pulmón y vamos a ver ahí los alveolos también, ¿no? Vamos a ver todo eso. Entonces los bronquios continúan a la tráquea, igualmente tienen anillos, pero son más delgados. Los bronquios son tubos que transportan aire desde la tráquea a los lugares más apartados de los pulmones. A partir de la tráquea se ramifican formando una extensa red similar a un árbol invertido, por lo cual también se lo conoce como árbol bronquial. Ahí tenemos los bronquios principales, los bronquios secundarios, los bronquiolos que se ramifican, ¿no? Y tenemos ahí los acinos, los conductos alveolares y al final los sacos alveolares, que es el único lugar en el que se produce el intercambio gaseoso. Cada uno de los pulmones contiene cerca de 300 millones de alveolos, cada pulmón. Y cada alveolo está rodeado por una densa red de capilares sanguíneos. El intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de las membranas de todas las unidades respiratorias, aparte de los alveolos. Entonces, aquí en los capilares hay ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que pasa de la sangre a los capilares al interior de los alveolos, y el espesor de la membrana es de 0,2 micras, sumamente delgado. Entonces tenemos las capas de la membrana respiratoria, la capa de surfactante que disminuye la tensión superficial, el epitelio alveolar con células epiteliales finas y membrana basal epitelial, el espacio intersticial fino entre epitelio, ¿no? Alveolar y la membrana capilar. Ahí tenemos como un ejemplo cómo sale el oxígeno. Y acá tenemos como pulmones, que son órganos que albergan realmente a todos los alveolos. Ahí dentro están los bronquiolos, todo el árbol bronquial, como decíamos anteriormente, ¿no? Hay que saber que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, ¿no? Tiene 3 lóbulos. La pleura pulmonar visceral, ¿no? Y parietal es la que recubre, por decir, el pulmón, y la que está por dentro también recubriendo al pulmón, que evita el roce cuando los pulmones se deslizan sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios, ¿no? Evita que haya colapso de los pulmones durante la expiración. Las funciones del sistema respiratorio es la ventilación, ¿no? Habíamos dicho, coger el oxígeno para intercambiar con el dióxido de carbono mediante los alveolos y distribuir en todo el cuerpo humano. En cuanto a la ventilación pulmonar, lógicamente esto es, ¿no? Son casi 20, decimos 20 respiraciones por minuto, lo que contamos normalmente. En niños es mayor, ¿no? Hay esa situación. Y la expiración es meter aire a los pulmones, y por elasticidad pulmonar natural, ¿no? Van a aumentar, y cuando hagan la expiración es la salida del aire, y la inspiración sería el ingreso del aire, ¿no? Con contracción del diafragma, que va a colaborar para ese intercambio. Bien, entonces volúmenes pulmonares, eso no es de mucho interés, más es bioquímico. La capacidad pulmonar igual, ¿no? Respiración externa, transporte de gases
y respiración interna. Bueno, eso ya es un poco más en detalle, esto ya queda más para un especialista, ¿no? Para un neumólogo. Para ustedes solamente deben saber qué partes tiene el sistema respiratorio y más o menos cómo funciona cada órgano del sistema respiratorio. ¿No? Lo que dice acá, transporte de oxígeno, cerca del 97% del oxígeno conducido desde los pulmones a los tejidos se transporta en combinación con la hemoglobina en los eritrocitos, formando la oxihemoglobina. El resto se transporta disuelto en el plasma. Y el transporte del CO2, dióxido de carbono, se produce a través de tres formas. En forma de ion bicarbonato 70%, que circula en el plasma en estado asociado a 23%, que va asociado con la hemoglobina denominado carbaminohemoglobina. Y luego tenemos la carbaminohemoglobina en estado disuelto 7%, que está disuelto con plasma, ¿no? Y la respiración interna se va a realizar, ¿no? Con las altas concentraciones de oxígeno y baja contención de dióxido de carbono en sangre arterial, y que mediante las células y la hemoglobina van a ser distribuidas durante el cuerpo humano, todo el cuerpo. Sabemos que si al cerebro no llega 5 minutos sangre oxigenada o sangre arterial, esas células van a morir. Y las células nerviosas, las células cerebrales, no se reponen, ¿no? Muere una célula, murió uno menos, algo así. Entonces hay que tener ahí cuando alguien se ha ahogado, se ha asfixiado, o le sacamos del mar, digamos, o de la piscina, ¿no? Todo a su lado, saber más que todo qué tiempo ha estado sin respirar, ¿no? No llevando oxígeno al cerebro. Si es más de 5 o 10 minutos, mejor sería hasta no tratar de recuperarlo, porque si lo recuperamos, podríamos tener una persona con muerte cerebral o ser una persona vegetal, ¿no? Que no piensa, solo se mueve, así como para ir al baño, hacer una cosa, otra automáticamente, pero no razona, no tiene función cerebral. Bien, con eso creo que estamos terminando. Aquí vienen las actividades. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Dónde estamos acá? A dejar de compartir sería la situación. Ya. Listo, todos pongan su video, por favor. Peinaditos. ¿Hay quién es ahí? Giovanna Flores. Una peinadita, por favor. Giovanna. Ahí se salió, ¿no? Se salió. Bien. Bueno, Lady Chávez, ¿qué pasó? Bien, muchachos, si no hay otra cosa más, mañana los espero a los que puedan y los que no puedan, como ser los de Santa Cruz. Ya la doctora Katia Arancibia les dirá cómo van a reponer esta clase, ¿no? Cómo lo van a hacer. Hay ese tipo de situación también para los del interior, para los de Santa Cruz, que es un grupo especial. Ya son ellos realmente profesionales, empíricos, solamente les estaría faltando el título profesional biministerial y su carnet de profesional también, ¿no? Que al final de la carrera todos van a tener. Hay esa situación. Bien, el que quiere hablar con... La palabra, doctor. Adelante, Adriana Campos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Un gran gusto realmente haber compartido nuevamente otra clase con ustedes. Sí, es muy cierto, doctor, lo que es concerniente de nuestro estado laboral. Realmente somos profesionales, a la vez pero empírico. Muy interesante realmente el tema, lo que hemos venido llevando, tanto el cardiovascular y lo que es el sistema respiratorio. Realmente para nosotros es novedad, quizás no es nuestro campo,
pero es interesante quizás reconocer y saber, ¿no? También las facultades que tiene nuestro organismo. Entonces, siempre es bueno aprender de todo y bueno, y agradecer también porque siempre nos toma en cuenta al personal de Santa Cruz. Lo que es mi pregunta, doctor, vamos a seguir nosotros formando dividido aquí en Santa Cruz, lo menos. Disculpe, doctor. Bueno, que yo sepa, tenemos dos coordinadores, ¿no? Nosotros solo somos docentes. Creo que vamos a llevar, después de este módulo, viene otro módulo soporte básico de vida, que serían primeros auxilios. Posiblemente eso más sea virtual, después ya van a entrar a la parte especializada, cada uno a su carrera. Los de nutrición con nutrición, los de salud ambiental con salud ambiental, ¿no? La parte de especialidad van a empezar. Y sé que acá, bueno, acá va a ser presencial. Tenemos docentes acá, tanto de nutrición como de salud ambiental. Creo que para Santa Cruz van a contratar seguramente alguien especialista ya del ramo para que pueda dar las clases a los de Santa Cruz. O tal vez de acá pueda viajar alguien allá para darles la clase, ¿no? Ya van a estar coordinando esa situación, pero ustedes tienen, digamos, la ventaja de ser, ¿qué les digo? Un curso, digamos, externo, ¿no? Externo que va a tener prioridades, digamos, ¿no? Sus clases lo van a hacer allá en Santa Cruz. Ya dijimos anteriormente, es mejor que a que vengan 30 estudiantes a Cochabamba, mejor que vaya un docente allá y de las clases, como tenemos en otros departamentos, tenemos enfermería, tenemos laboratorio, tenemos rayos X, ¿ya? Yo, cuando fui coordinador de la carrera de entomología y control de vectores, la primera promoción eran todos del SETS. 35 se inscribieron que querían el título, empíricos, muy prácticos, muy conocedores de la entomología, ¿no? Pero no tenían título. Y hicimos semipresencial con ellos. 3 semanas trabajaban y una semana tenían libre, esa semana venían aquí a pasar clases y para las 3 semanas les dábamos un trabajo práctico para que lo hagan durante su descanso en esas 3 semanas, ¿no? Y que presenten. Así pasó los 2 años, pero como era mucha lectura, muchos trabajos, mucha investigación, muchos dejaron o no les gustaba estudiar y terminaron solamente 24, ¿no? De los 35. 24 terminaron y ahora ellos tienen su título en provisión nacional, pero el problema ha sido de que después tenían que, en La Paz, en el ministerio, tenían que crear en la, ¿qué llaman esto? En el escalafón de trabajo, de cargos, ¿no? Ahí tenían que crear otra escala de técnico medio en entomología, porque actualmente tenemos solamente rociador y supervisor, creo, nada más. Rociador y supervisor. Entonces teníamos que crear un técnico medio al medio, ¿no? Con otro salario, lógicamente. Pero no se ha dado el caso, no se ha dado. Y los que no han estudiado, pues de alguna manera se hacen la burla, ¿no? De por qué han estudiado, igual están ganando igual que nosotros. No ha habido esa situación. Pero por lo menos son profesionales, ¿no? Son con título de técnico medio en entomología y tienen su carnet de especialidad también. Tienen su carnet de profesional, ¿no? Que es a nivel nacional. Sí, doctor, efectivamente. Realmente, y lo vuelvo a decir, y a cada uno de los compañeros de allá que están en Cochabamba, ustedes son realmente afortunados al tener esta clase de ayuda de esta Escuela Técnica de Salud. La verdad, cuánto, ya lo dije anteriormente también, que cuánto no quisiéramos que realmente aquí en Santa Cruz haya esta clase de oportunidades. Y bueno, lo estamos haciendo quizás de una forma virtual, pero ya hemos empezado. Tengo compañeros que son de ya de 25 años de formación en el rubro, y bueno, me cuento yo dentro de ahí, que ya son a la vez casi 15 años ya que estoy, no, 17 años que ya estoy en la función de funcionario, que salí también como técnico polivalente, que agarramos dengue, malaria, chaga, leishmaniasis, rabia canina, chaga, y bueno, eso ya lo manejamos muy bien en el área de campo, la parte
práctica. La teórica realmente la pasamos ahora con ustedes, pero en el tema de la rama de saneamiento ambiental. Y bueno, realmente felicitarlo a usted, doctor, porque una parte de su conocimiento que usted dice ha sido una persona que ha llevado el tema de entomología y lo conoce bien realmente en nuestra realidad con respecto principalmente de la enfermedad del Chagas. Qué bien, doctor, y gracias por realmente su aporte y su ayuda con su conocimiento. Solo recordar, ¿no? Había un taller en Santa Cruz, allá donde a nivel del Ministerio de Salud, de Epidemiología, se está creando, ¿no? Oficinas de control de vectores, ¿no? Y ahí fuimos nosotros a colaborar, quienes deberían estar, y hemos indicado que hay dos entidades, tanto La Paz como Cochabamba, tienen su instituto, o sea, la formación de técnicos medios en entomología médica y control de vectores, ¿no? Tenemos. Y ellos están recabando esos datos y posiblemente después de eso ya veamos lo de la escala salarial, ¿no? Como técnico medio. Y sabemos que el de salud ambiental también tiene conocimientos en entomología. Y se me aproximó, no sé, una señora de la federación y me dijo si podíamos hacer los cursos allá. Yo le dije que mande cartas a dirección y ellos verían, ¿no? A que vengan 30 estudiantes de Santa Cruz a Cochabamba a pasar. Es mejor que vaya 1 o 2 docentes a Santa Cruz y se lleve a cabo el curso, ¿no? Entonces, pero habían mandado solamente la carta a través de la federación, solamente para salud ambiental y para estadística. Solo esos dos. Y esos dos están retribuyendo para Santa Cruz, formando técnicos medios en esas carreras. ¿No? Hay eso. De entomología no llegó nada y hay esa situación. Pero esperemos a ver a futuro. Podría ser también, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hay ninguna otra pregunta, nos estaríamos despidiendo. Mañana les espero para la parte presencial. Yo voy a grabar un poco para mandarlos a Santa Cruz. Voy a pasar en el grupo la grabación, ¿no? Voy a mandar un poco para que puedan ustedes ver, ¿no? Qué hemos hecho, cómo son los modelos anatómicos. Realmente es un desafío, ¿no? Es un modelo anatómico que tiene 40 piezas. Todos lo sacamos, lo desarmamos y uno por uno tienen que armar eso, ¿no? Tienen que armar eso. Así está la situación. Entonces hay ese tipo de práctica, digamos, que se va a hacer, ¿no? Entonces mañana los espero. Tenemos primer grupo, netamente nutrición, hasta la M, vienen a las 2 en punto. Hasta las 4 vamos a estar. De ahí, ¿no? 4:30 empezamos con el otro grupo hasta las 6:30. 2 horas para cada grupo. Va a ser suficiente, ¿no? Porque hay otros modelos de embarazo, todo eso que todavía no nos corresponde. Solo lo vamos a ver nada más. Lo que sí vamos a ver es la parte anatómica, el orden, dónde entra pulmón, todo eso, y ustedes lo van a armar, ¿no? Van a vaciar en el muñeco y lo tienen que armar a ver en qué tiempo. Vamos a ver ahí uno por uno, van a armar y que no les falte ningún órgano, ¿no? Hay esa situación. Bien, jóvenes, entonces mañana los espero y Dios mediante se cuidan. Hasta mañana. Lice, una Hasta pregunta. mañana. Pregunta, adelante. Lice, el salud ambiental, ¿en qué grupo está? ¿El de Segundo grupo. Todos salud 4:30 ambiental, o de segundo. las 2 de la 4:30. tarde? 4:30. Ah, ya Lice, gracias. Nutrición son más, ¿no? Entonces solo hasta la M, ¿no? Hasta la M van a estar en el primer grupo. Desde la P, desde Paco creo para adelante, en el segundo grupo van a estar. ¿Ya? Y quiero recordar, la asistencia se marca en el chat. Hay 34 participantes y solo 31 están en el chat. Están faltando, ¿no? No se han anotado. Van a tener falta en las clases sincrónicas. Por favor, anótense antes que lo cierre, antes que no lo cierre. Sí. Mañana, aparte del guardapolvo o el mandil, ¿algo más tienes que traer? No, Para solo hacer, eso. Ganas de aprender, ¿no? Ganas de ganar el concurso de armado del muñeco anatómico. ya, bueno, está bien. Ya, hasta las 4 van a estar, de ahí tienen libre, ¿no?
Si pueden ser su mandil o cualquier guardapolvo, excelente. Si no, no hay problema, no estamos en un hospital. Estamos dentro de la biblioteca con modelos anatómicos que no hay riesgo de patologías, no hay riesgo de infectar con alguna otra situación. Solo por delicadeza, ¿no? Al laboratorio siempre hay que entrar con un mandil. Eso ya después seguramente van a estar viendo su uniforme, como han visto en la entrega del equipo de tuberculosis, ¿no? Ha habido esa situación. Bien, otra pregunta. Sí. ¿Nadie más? Conecte el micrófono. Bien. Entonces voy a finalizar, jóvenes, y hasta mañana. Se cuidan, hasta mañana.